Leandro era un colibrí diferente. Mientras los otros de su especie se conformaban con las flores cercanas, él siempre sentía la necesidad de volar más lejos, de explorar más allá del horizonte. Desde que era un pichón, su madre le había enseñado que el néctar estaba en todas partes, que no había necesidad de esforzarse tanto. Pero algo en el corazón de Leandro le decía que había un propósito mayor en su vuelo incansable. Cada mañana, antes de que el sol asomara entre las montañas, él ya estaba en el aire, batiendo sus pequeñas alas con una energía que parecía inagotable. El bosque donde vivía Leandro estaba lleno de flores, un verdadero paraíso para cualquier colibrí. Sus compañeros lo miraban con desconcierto. ¿Por qué vuelas tan lejos?, le preguntaban. Aquí hay más que suficiente para todos. Clara, su amiga de la infancia, era una de las que más le insistía. Leandro, ven, descansa un poco, no tiene sentido que te desgastes tanto. Las flores están aquí, justo delante de nosotros, decía mientras bebía tranquilamente de una flor cercana. Pero Leandro, con su mirada fija en el horizonte, simplemente sonreía y continuaba su vuelo, sabiendo que algo más grande lo esperaba. Los días pasaban, y mientras el resto de los colibríes disfrutaba de la abundancia, Leandro volaba cada vez más lejos, cruzando ríos, atravesando montañas, buscando néctar en lugares donde nadie más se atrevía a ir. No lo hacía por ambición o por querer destacar, lo hacía porque sentía que debía prepararse para algo. Había un instinto en su interior, una voz que le decía que esa abundancia no duraría para siempre, que el bosque que ahora parecía infinito no siempre les daría lo que necesitaban. Los otros colibríes empezaron a verlo como una rareza. Algunos lo ignoraban, otros se reían de él. Leandro, el colibrí que nunca se detiene, decían en tono burlón. Incluso Clara, su amiga de confianza, comenzó a perder la paciencia con él. Estás perdiendo el tiempo, le decía, todo este esfuerzo es inútil. Pero Leandro no se dejaba desanimar. Aunque sentía la soledad de no tener a nadie que lo comprendiera, seguía volando, sabiendo que su misión era más importante que las opiniones de los demás. Cada noche, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, Leandro regresaba al árbol donde dormían los colibríes. Sus alas agotadas y su pequeño cuerpo exhausto parecían a punto de rendirse, pero siempre encontraba fuerzas para un vuelo más, un día más de búsqueda. Mientras los otros dormían plácidamente, satisfechos con el néctar fácil que encontraban a su alrededor, Leandro soñaba con los territorios que aún no había explorado, con las flores que nadie más había visto. Y con la certeza de que, algún día, todo su esfuerzo tendría sentido. Leandro era más que un colibrí común. Y aunque nadie lo supiera aún, su vuelo incansable cambiaría el destino de todos. Los días en el bosque seguían su curso, pero las risas y los murmullos sobre Leandro se hacían cada vez más frecuentes. El resto de los colibríes lo veían como una figura casi cómica, una pequeña mancha de colores moviéndose de un lado a otro sin descanso, mientras ellos disfrutaban de la vida cómoda y tranquila. Mira a Leandro, siempre con prisa, siempre buscando lo que no necesita, decían algunos entre risas. Incluso Clara, que había sido su amiga cercana, comenzó a distanciarse. Un día, mientras Leandro regresaba de uno de sus largos viajes, Clara lo interceptó entre las ramas del viejo roble que dominaba el bosque. Leandro, ya es suficiente, le dijo con tono serio. No tienes por qué hacer esto. Todas las flores que necesitas están aquí, justo delante de ti. ¿Por qué sigues volando tan lejos? ¿Qué esperas encontrar que no tenemos ya? Sus palabras eran un reflejo de lo que pensaba todo el grupo, pero para Leandro, aquello no tenía sentido. No podía explicarlo, pero sabía que su vuelo no era en vano. Clara, no lo hago por mí, respondió con calma, aunque su pequeño pecho latía rápido por el cansancio. No es solo por encontrar más flores, es porque siento que tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. No sabemos cuánto tiempo durará esta abundancia. Yo, solo quiero asegurarme de que todos estemos bien, incluso si las cosas cambian. Clara lo miró con una mezcla de frustración y tristeza. Quería entenderlo, pero no podía. Leandro, estás perdiendo el tiempo. Estás desperdiciando tu vida en búsqueda sin sentido mientras todos disfrutamos del néctar aquí mismo. Deberías relajarte y disfrutar, como todos los demás. Sin más que decir, Clara voló de vuelta con los otros colibríes, dejándolo solo, una vez más. Leandro suspiró,
pero no se dejó vencer por la soledad ni por las palabras de Clara. Sabía que su camino no era el más fácil, pero también sabía que no podía detenerse. Aunque sentía que su corazón se apretaba al ver cómo su amiga lo miraba con desaprobación, su instinto le decía que debía seguir adelante. Volvió a batir sus alas, aún más fuerte, y retomó su vuelo hacia el horizonte, buscando nuevas flores que tal vez nadie más se atrevería a encontrar. Los demás colibríes continuaban con su vida cómoda, confiando en que las flores siempre estarían allí, tan abundantes y dulces como siempre. Pero Leandro, día tras día, acumulaba el néctar en los lugares más recónditos, lejos de los ojos de sus compañeros. Aunque su esfuerzo era silencioso, aunque nadie más lo valoraba, su pequeño corazón sabía que estaba haciendo lo correcto. Sabía que la tormenta se acercaba, aunque los demás no quisieran verlo. Sin que ninguno de los otros colibríes lo supiera, Leandro seguía volando, incansable, cargando no solo con el peso de su propio cuerpo, sino con la responsabilidad de un futuro que aún no había llegado, pero que él podía sentir en cada aleteo. Una mañana, el bosque amaneció distinto. El aire estaba más pesado, las nubes en el horizonte eran oscuras y amenazantes. Sin previo aviso, una tormenta feroz estalló sobre los árboles, arrasando con todo a su paso. Las flores, que hasta entonces habían sido abundantes y fáciles de encontrar, fueron golpeadas por el viento y la lluvia, arrancadas de raíz y barridas por las aguas que inundaban el suelo. Los colibríes, que hasta el día anterior vivían en una cómoda abundancia, ahora se veían atrapados en una realidad aterradora. El alimento había desaparecido casi por completo. Clara, como el resto de sus compañeros, comenzó a sentir la presión del hambre. Durante los primeros días tras la tormenta, intentó buscar néctar en los lugares de siempre, pero solo encontraba flores marchitas o rotas, incapaces de ofrecer el sustento que necesitaban. La desesperación se fue apoderando de ellos. Volaban de un lado a otro, chocando entre sí, buscando en vano cualquier rastro de alimento. Los murmullos, antes cargados de risa, ahora eran susurros de pánico. Fue en ese momento, cuando la situación ya parecía desesperada, que alguien recordó a Leandro. Él siempre volaba más allá, buscando flores lejanas. ¿Y si hubiera guardado algo?, se preguntaron algunos, con una chispa de esperanza. Clara, que hasta entonces había despreciado los esfuerzos de su antiguo amigo, sintió un nudo en el estómago. ¿Y si Leandro había tenido razón todo el tiempo? ¿Y si, mientras ellos se reían y descansaban, él había estado preparándose para este momento? Clara no tardó en buscarlo. Encontró a Leandro en una de las ramas más altas del bosque, justo donde siempre volvía tras sus largas jornadas de vuelo. Estaba cansado, sus alas parecían más pesadas que nunca, pero en su mirada había una paz que contrastaba con el caos que los rodeaba. Leandro, comenzó Clara, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. No sabía cómo pedir perdón por todas las veces que lo había juzgado y ridiculizado. Leandro, sin embargo, no necesitaba una disculpa. Sabía por qué Clara había venido. «Ven conmigo», dijo, sin rencor en su voz. La condujo hasta un rincón apartado del bosque, donde las ramas protegían una pequeña reserva de flores que había encontrado en sus largos vuelos. Eran pocas, pero suficientes para alimentar a los más débiles. Clara se quedó sin palabras. Mientras los demás colibríes habían ignorado el peligro, Leandro había estado acumulando néctar en silencio, sin esperar reconocimiento. Con lágrimas en los ojos, comprendió la magnitud de su sacrificio. Había volado más lejos que nadie, no por ambición, sino por el bienestar de todos. Clara se sentía avergonzada por no haber comprendido antes. Leandro compartió generosamente el néctar con ella y luego con el resto del grupo. Los colibríes, antes indiferentes, ahora lo miraban con admiración y agradecimiento. Clara, por primera vez en su vida, sintió una profunda culpa. Había desperdiciado tanto tiempo menospreciando a su amigo, cuando en realidad él había sido su única esperanza. Pero aún no habían salido del peligro. Aunque el néctar de Leandro les dio un respiro temporal, sabían que tendrían que enfrentarse a la cruda realidad. El bosque ya no era el mismo, y pronto necesitarían algo más para sobrevivir. Los días siguientes a la tormenta fueron duros. Aunque el néctar que Leandro había acumulado les permitió sobrevivir un poco más, todos los colibríes sabían que aquello no sería suficiente para resistir la devastación que el desastre había causado en el bosque.
Las flores no se recuperaban, el viento frío seguía soplando, y cada vez era más difícil encontrar alimento. El grupo entero estaba débil, y la desesperación se instalaba en cada rincón del bosque. Leandro, que seguía con su espíritu indomable a pesar del agotamiento físico, decidió que no podían quedarse allí esperando un milagro. Necesitaban tomar una decisión drástica. Debemos abandonar esta parte del bosque y buscar otro lugar donde podamos encontrar alimento, dijo a los demás. Pero sus palabras cayeron como un golpe. La idea de abandonar el lugar donde siempre habían vivido, parecía imposible para muchos. Clara, sin embargo, sabía que Leandro tenía razón. Había aprendido la lección más dura de su vida al verlo sacrificar todo lo que tenía por el bien común. No podía permitir que el miedo o la pereza los condenaran. Así que, en un gesto que sorprendió a todos, fue la primera en apoyar la propuesta de Leandro. Él ha volado más lejos que cualquiera de nosotros. Sabe lo que hay más allá. Si dice que debemos irnos, entonces debemos confiar en él. Con el liderazgo de Clara y la tenacidad de Leandro, los colibríes se organizaron para lo que sería la travesía más difícil de sus vidas. Algunos estaban demasiado débiles para volar largas distancias, y por primera vez, el grupo entendió que tendrían que trabajar juntos de una manera que nunca antes habían hecho. Los colibríes más fuertes comenzaron a cargar sobre sus espaldas a los más frágiles, incluyendo a las crías que apenas podían mantenerse en el aire. Clara, llena de determinación, se ofreció para llevar a una de las crías, sabiendo que aquel acto de solidaridad era la única forma de sobrevivir. Leandro, a pesar de estar exhausto tras semanas de sacrificio, no dudó en guiar al grupo. Sabía que los territorios más allá del bosque, a los que había llegado en sus vuelos solitarios, podían ofrecerles una oportunidad de salvación. El viaje fue largo y peligroso. El viento helado golpeaba sus cuerpos, y algunos colibríes caían agotados. Pero Leandro no se detuvo. Sus alas, aunque cansadas, seguían batiendo con fuerza, porque en su corazón sabía que estaban a punto de alcanzar algo grande. Finalmente, tras días de vuelo, el grupo llegó a una parte del bosque que había escapado a la tormenta. Las flores allí aún brillaban con vida, y el aire estaba lleno de dulces aromas. Los colibríes no podían creer lo que veían. El lugar que Leandro había explorado en sus viajes era un santuario, un refugio que les ofrecía todo lo que necesitaban para recuperarse y reconstruir su comunidad. Clara, con lágrimas en los ojos, voló junto a Leandro. «Tú nos salvaste», le dijo, la voz entrecortada por la emoción. «Todo este tiempo pensé que estabas perdiendo el tiempo, que tu esfuerzo era inútil, y ahora entiendo que sin ti, no estaríamos aquí. Me equivoqué en todo». Leandro sonrió, pero no dijo nada. Para él, no se trataba de recibir reconocimiento, sino de hacer lo correcto. Sabía que había cumplido su misión, y eso era lo único que importaba. El grupo entero se asentó en el nuevo refugio, y con el tiempo, recuperaron sus fuerzas. Las flores volvieron a crecer, y los colibríes, inspirados por el sacrificio de Leandro, aprendieron a valorar el esfuerzo y la previsión. Clara, que antes había sido ciega a la dedicación de su amigo, se convirtió en una ferviente defensora de la cooperación y el trabajo en equipo, guiando al grupo con el ejemplo que Leandro había dejado. Leandro, siempre modesto, siguió volando en busca de nuevos territorios, pero esta vez, ya no lo hacía solo. Ahora, los otros colibríes lo acompañaban, sabiendo que juntos eran más fuertes y que, gracias a su sacrificio silencioso, habían aprendido la lección más valiosa de todas: la verdadera grandeza radica en servir a los demás, sin esperar nada a cambio. La historia de Leandro nos recuerda que a veces, aquellos que más se sacrifican en silencio, son los que realmente marcan la diferencia en nuestras vidas. En un mundo donde el esfuerzo y la dedicación pueden ser vistos como exagerados o innecesarios, es importante recordar que la previsión y la solidaridad no solo nos benefician individualmente, sino que salvan a toda una comunidad. Leandro no volaba lejos por ambición, lo hacía porque entendía que el bienestar de los demás dependía de sus acciones. Y al final, su sacrificio trajo la salvación a todos. Si te ha conmovido esta historia y crees que el sacrificio y el trabajo en equipo son esenciales para la vida, te invito a que dejes tu comentario abajo. Y si te gustan este tipo de historias que nos hacen reflexionar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Nos vemos en el próximo video.